de nuestra tercera web conference. En nombre de nuestra directora Dorothy Milena, junto con la profesora Ingrid Vallerli, Diana Sofía Moreno, quien les habla, vamos a realizar este tercer espacio de interacción, de ampliación de información sobre la unidad académica que nos estamos nosotros en este momento desarrollando en el curso de Psicología Política. Esta tercera web conference se denomina Métodos y Metodologías. Quisiera saber si ustedes me están escuchando. Tenemos buena proyección y buen audio. Sí, doctora. Perfecto, listo. Bueno, nuestra profesora Ingrid también está conectada. Profe, no sé si su merced desea saludar a los estudiantes antes de iniciar con la temática. Buenas tardes a todos los estudiantes acá presentes. Les doy una cordial bienvenida a esta web. El motivo de la presentación de nosotros acá es poder complementarle a ustedes esta actividad, la fase en la que estamos desarrollando, y que ustedes tengan también la posibilidad de hacer preguntas, de que nosotros podamos resolverles todas las inquietudes que se las puedan estar presentando, y que con mucho gusto nosotras dos vamos a estar acá frente a esta web para de esta misma forma poderles apoyarles a ustedes. Entonces, no, mi profe Diana siga con la exposición y ya yo ahorita continúo con lo mío. Perfecto, mi profe Ingrid. Bueno, creo que estoy visualizando que tenemos junto con nosotras 6 estudiantes conectados. Muchísimas gracias por su puntualidad. Igual este espacio va a quedar grabado para que ustedes puedan consultarlo y se va a publicar en nuestra aula virtual. Entonces, la agenda que proponemos con la profe Ingrid es la siguiente. Este saludo de bienvenida, agradeciendo este espacio de interacción con ustedes, ya que pues, nosotros nos mediamos a través del aula virtual y son muy pocos los espacios de interacción sincrónica que tenemos con cada uno de nuestros estudiantes. Y para nosotros es muy gratificante poderlos escuchar, poderlos de pronto ver y poder interactuar con ustedes en torno a estas temáticas. El segundo punto son las actividades que tenemos. Vamos a hacer una breve explicación sobre la actividad de la unidad 3, etapa 4. Vamos a hablar del CIPAS que tenemos proyectado para el día 12 de julio. Posteriormente vamos a abordar el tema central de nuestra unidad 3 de etapa 4, que es el análisis crítico del discurso. Y por último tendríamos un espacio de dudas e inquietudes para que ustedes puedan ampliar cada conocimiento. Como estamos con la profe Ingrid, nosotras vamos a estar monitoreando si ustedes levantan la mano. No importa que en el transcurso de este espacio, mientras nosotras conversamos, ustedes deseen interactuar con nosotros, deseen dar alguna pregunta o inquietud sobre lo que conversamos, lo pueden hacer. Nosotras acabamos de habilitar los micrófonos y cámaras para que ustedes puedan interactuar de manera más certera y sincrónica con nosotras. Entonces damos inicio a este espacio. Lo primero que queremos conversar con ustedes son los pasos que tenemos en nuestra actividad de la etapa 4 de métodos y metodologías. Esta es una actividad que se abrió el 20 de junio y se cierra el 14 de julio. Tiene un porcentaje de puntuación de 125 puntos en la totalidad de los puntos del curso. Esta actividad tiene 3 momentos: un momento individual, un momento de análisis y un momento colaborativo. Un momento individual es lo que cada uno realiza en su espacio autónomo, en sus horas autónomas, que es la realización de las lecturas sugeridas y que cada uno de ustedes puedan consultar diferentes bibliografías, no solo las que encuentran ustedes en su aula virtual, sino que ustedes puedan abrir el conocimiento a través de la información que ustedes puedan indagar también a través de la biblioteca virtual que tienen dispuestas ustedes en el aula virtual. También tienen unas preguntas a resolver que ustedes, ya cada uno de ustedes la han elaborado en el foro colaborativo que tenemos dispuesto en esta etapa, en donde cada una de nosotras ha hecho una retroalimentación y un acompañamiento de estas 2 preguntas que dinamizan precisamente el estudio de las lecturas sugeridas. Y hoy, como les estaba diciendo, comparten esas respuestas en el foro, en donde sus compañeros tienen la posibilidad de también poder interactuar, realizar réplica o ampliación de estas respuestas que ustedes dan.
Aquí en este tercer punto individual yo quiero comentarles algo. Cuando hacemos ese proceso de acompañamiento en los foros de discusión, hemos evidenciado que muy poco ustedes realizan interacción sobre lo que los compañeros mencionan sobre esas preguntas dinamizadoras. Es importante que ustedes tomen ese tiempo para realizar esa lectura de esos aportes que hacen cada uno de sus compañeros y puedan refutar, ampliar o orientar esas respuestas que dan sus compañeros para que puedan ustedes también tener mayor riqueza sobre el tema que se está trabajando en la unidad. Esto de pronto no está muy claro en la rúbrica de la actividad, pero en la dinámica propia de formación que ustedes llevan durante todo el desarrollo de su carrera profesional, se han dado cuenta que estos foros de discusión precisamente es ese espacio que se permite para que ustedes puedan interactuar, puedan dialogar, aparte del trabajo colaborativo que ustedes hacen, puedan retroalimentarse sobre ese proceso de investigación que ustedes tienen para poder responder las preguntas orientadoras de la etapa número 4. El segundo momento de esta actividad es el análisis crítico del discurso. Ustedes en la primera actividad, ustedes realizaron unas preguntas con esa organización social comunitaria con la que ustedes tuvieron ese acercamiento. A partir de esas respuestas, ustedes con esta lectura que han hecho sobre el análisis crítico del discurso y sobre lo que vamos a profundizar en este espacio, ustedes van a analizar todo ese componente que encontraron en esa discusión y en esa conversación con esa organización social. En este momento nosotros hemos visto que algunos de ustedes ya han compartido este análisis en el foro de discusión y aquí resalto mucho esa participación que han realizado y los motivo a que continúen participando de esa manera, porque es así como nosotros podemos perfeccionar más esta metodología de observación y de análisis social. Y por último, y un tercer momento es ese trabajo colaborativo, que es otro espacio de encuentro aparte del foro de discusión que ustedes tienen con sus compañeros de grupo. Y ese trabajo colaborativo, como lo hemos venido realizando en las actividades anteriores, es en el desarrollo de un video conversatorio que responde a las preguntas sugeridas en la guía de actividades. Acá quiero, no sé si la profe Ingrid también quiera hablar sobre lo que ha podido observar en la evaluación de estos videos que hemos analizado, que trabajan cada uno de ustedes en sus grupos y en su trabajo colaborativo. Y es que hemos encontrado que algunos de estos videos son muy acartonados y no son conversados. No se genera una discusión. De pronto cada uno llega como con su guión y empiezan a relatar como si estuvieran exponiendo. Y la intención de este video es que ustedes puedan tener una conversación como grupo en torno a las preguntas que se sugieren en la guía de actividad. También yo les recalco que en estos videos ustedes tengan en cuenta el ambiente o el entorno donde ustedes están grabando ese video, que tengan un buen audio, que tengan un buen fondo, que haya una luz adecuada donde nosotros podamos ver sus caritas, que ustedes tengan esa oportunidad de mostrarse ya como los profesionales que son, porque ya estamos a puertas de tener un ejercicio profesional. Entonces, estos ejercicios los entrenan a ustedes también para encarar esa futura vida profesional que van a tener. No sé si la profe Ingrid quiera comentar algo sobre también lo que ha observado sobre estos videos colaborativos. Bueno, algo que tenemos en común o una reflexión para darles a los observación y que se convierta pues también en esa construcción de participación cuando hagan videos, lo hagan en entornos de verdad que no generen ruidos porque es muy difícil a veces para nosotros escucharlos cuando tenemos exposición de música alrededor o personas hablando. O en la calle, yo he recibido videos que están en la calle, de pronto propiamente este curso no, pero sí suelen pasar. Entonces, sí como contextualizarse
cada uno en lo que se está haciendo, ¿no? Para todo hay un momento y hay un espacio. Y eso ustedes lo deben llevar muy claro siempre. Ustedes van a salir como profesionales y hay que generar el respeto al cliente, independientemente de donde vayan a estar laborando, sea en la parte organizacional, clínica, social, comunitaria, donde sea, pero siempre debemos tener como esa buena presentación de cómo nos ve el otro, ¿sí? Porque somos figuras que representamos la conducta humana y que representamos lógicamente el comportamiento como tal. Entonces, de estos pequeños detalles uno se fija, uno ya con tantos años de experiencia, la doctora Diana y yo llevamos muchos años, no somos viejas, ¿no? Pero sí llevamos muchos años de experiencia en este ámbito de la psicología y uno ve mucho eso en los estudiantes. El estudiante es muy fresco, muy relajado, todo lo toman como deporte y en realidad no. O sea, mire que uno como psicólogo uno siempre analiza la buena postura, el buen comportamiento, las buenas palabras, las buenas expresiones, la manera en cómo nos comunicamos, que igualito ahorita vamos a hablar un poquito de ese discurso, que eso tiene que ver mucho con esto que les estoy diciendo. Esto, porque todo, eso es como cuando, y ustedes no me van a dejar de pronto de creer o de poner en duda lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes están en temas de apoyar a un político, el político los convence con el discurso, con la presentación, como con toda esta relatoría que dice en su presentación ante todo, ante todo el pueblo, ¿sí? Entonces, mire que así es que ellos venden también la imagen y logran que cautivar y conquistar el pueblo para que le dé su voto. Entonces, así somos todos los seres humanos. Todos tenemos que, independientemente de todas las carreras que cursemos, pero yo me enfoco en la medida que es la psicología y que somos, vuelvo y digo, somos los representantes de una buena conducta porque estamos estudiando eso, el comportamiento humano y que más que vamos a ser el ejemplo, ¿no? A seguir de todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, no, la observación es esa y también lo que decía la profe Diana, o sea, el tema es que se relajen, que puedan conversar, que hagan la lectura del tema y lo apropien y después sí lo discutan, pero no que lo de pronto salgan allá a leerlo, esto y esto, entonces se nota mucho como pues que solo lo están leyendo, pero no lo están comprendiendo. Entonces, no nos interesa tanto que lo lean, sino más bien que lo comprendan. Esas son como mis observaciones. Gracias, profe Ingrid, totalmente, que nosotros podamos entender que ustedes han apropiado y interiorizado el tema, porque precisamente como les estaba comentando, estos son ejercicios prácticos que nos están preparando a usted para su futura vida profesional. ¿Qué tal ustedes vendiéndose como psicólogos y ustedes en ese momento que presentan un video y un video con un fondo que de pronto usted, la ropa colgada atrás, que ustedes estén no muy bien presentados, que su léxico no sea el adecuado o que se vean muy tensos? Eso no va a hablar muy bien de su postura profesional. Y estos ejercicios les permiten a ustedes tener ese acercamiento. Otra cosa que también quiero recomendarles mucho es que en ese análisis, en ese escrito que ustedes presenten, revisen muy bien la forma como redactan, la ortografía, el sentir, que si ustedes van a parafrasear a las personas con las cuales ustedes tuvieron esa conversación, ustedes lo pongan en comillas. Si ustedes van a hacer una ampliación de ese análisis con una referencia bibliográfica, usen las normas APA séptima edición. Miren el nivel de formación en el que estamos nosotros en este momento y ya el nivel de exigencia que debemos tener como tutoras de ustedes frente a los ejercicios académicos que están entregando. Precisamente con la profe Ingrid y en otros cursos, nosotros hemos compartido videos en donde refuerzan el uso de las normas APA. Si ustedes necesitan ese reforzamiento, pueden escribirlo a través del grupo que tenemos en la plataforma Teams, donde ustedes pueden decirnos, mira, necesitamos orientación en esto para el uso de las normas. Nosotros con mucho gusto los podemos apoyar en ese ejercicio. No sé si alguno desee preguntar algo sobre esta actividad del etapa 4.
No veo ninguna manito levantada, creo que quedó claro. Importante y resaltar aquí que el video es colaborativo, que los trabajos son colaborativos. Entonces, la parte individual ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero la entrega colaborativa, que es el video conversatorio, es un video por el grupo, no de forma individual. ¿De acuerdo? Entonces, revisando que no hay ninguna manito arriba. Muchas gracias por alguien que por ahí dijo, sí, señora. Muy amable. Tranquilos, pueden abrir el micrófono en el momento que ustedes lo deseen. Entonces, ya abordando el tema de la actividad, quiero invitarlos a todos ustedes el día 12 de julio al CIPAS dinamizado por docentes. ¿Qué es CIPAS? Ustedes ya lo conocen, pues precisamente porque ustedes han visto también esta actividad con otros cursos. CIPAS se denomina las comunidades de interacción y participación académica social. Como su nombre lo dice, es una comunidad. Nosotros, al ser parte de este curso, somos una comunidad académica que profundizamos en temáticas de psicología política y de participación académica porque todos tenemos voz en estos ejercicios de formación. Estas CIPAs del 12 de junio lo vamos a dinamizar los docentes que hacemos parte de la red del curso Psicología Política. Vamos a profundizar en una temática que hemos abordado durante las unidades que hemos cursado hasta la fecha, que les va a permitir a ustedes profundizar en esos conocimientos. ¿Qué nos dicen los lineamientos para la gestión de la vida académica hacia la unidad 0.5? Que los CIPAS son dinamizados por docentes, son escenarios dialógicos y de reflexión en el marco del acompañamiento efectivo con calidez y pertinencia para una mejor profundización y comprensión de los propósitos de formación de los cursos académicos. Los invitamos a que ustedes también hagan parte de esta comunidad que vamos a convocarlos para el día 12 de julio. La fecha la vamos a enviar por correo electrónico y por el aula, la mensajería interna del aula virtual, para que ustedes hagan presencia y puedan profundizar en temáticas que de pronto no se abordan de manera tan profunda en las lecturas sugeridas en el aula, pero que sí van a complementar el ejercicio de análisis crítico del discurso y también sobre el análisis de los sujetos sociales y políticos que le permitan a usted ampliar mucho más los conocimientos en psicología política. Entonces los invito para que estén atentos y atentas a esta convocatoria y ustedes puedan asistir a este simposio. Muy bien, entonces ya he hecho estas introducciones sobre la actividad de la etapa 4 y nuestro próximo encuentro el 12 de julio. Entonces le doy el paso a nuestra profesora Ingrid para empezar la temática de esta web. Gracias, profesora Diana. Bueno, nosotros, o bueno, el día de hoy le voy a hablar de lo que significa el discurso, el tipo de discurso, eh, qué es el discurso como tal. Es que nosotros podamos entender que cuando vamos a hacer un discurso es el razonamiento extenso dirigido a una persona o a varias personas. Por eso el muñequito que está en la diapositiva, él está ahí parado, es como el niño de nosotros, ¿no? Y estamos haciendo como un viraje en todo nuestro cerebro para saber qué es lo que nosotros vamos a dirigirnos frente al público, frente a la pareja, a la familia, porque el discurso se da a todas las personas con las que nosotros estamos socializando. ¿Cuál es el objetivo del discurso? Es persuadir, es confrontar, es también aclarar. ¿Sí? Todo discurso tiene un tema, tiene un contenido, todo discurso tiene un orador y tiene un auditorio. El orador que viene siendo la persona que está haciendo el discurso y el auditorio, sea un grupo de trabajo, un grupo social, sea lo que sea, ahí vamos a tener nosotros ese auditorio. ¿Qué se tiene en cuenta en el discurso? Se tiene en cuenta el análisis del discurso. Hay un análisis crítico, ¿m? Y este análisis es de tipo más como
investigativo, es una investigación como analítica sobre ese discurso, que lo que se pretende es estudiar ese, ese contenido de este discurso y si este discurso va dirigido o va primariamente en el modo en el poder nosotros persuadir a las personas, pero hay que tener cuidado si nosotros con ese discurso tenemos un abuso de poder social o tenemos el dominio o tenemos una desigualdad frente a las personas que nosotros estamos dirigiendo este discurso. Em, si este discurso que tenemos es un discurso que está, em, ¿cómo se dice? Está como con bases, con textos, con teorías para generar en sí una herramienta y confrontar ese público que tenemos allá afuera. Este discurso se suele ver mucho en los discursos políticos, porque casi siempre este discurso, el político busca información, algunas veces la acomoda pues a la situación que esté presentando para que de esta manera pueda generar algún tipo de manipulación y asimismo poder tener, valga la redundancia, el poder sobre el poder social sobre el grupo al que está él conquistando. ¿Sí? En el análisis del discurso también se incluye, como les decía, todo lo que tiene que ver con las teorías que han incrementado en la temática que se está tratando y el contexto. Un ejemplo, la paz. Entonces, la paz en Colombia siempre ha sido un tema bastante amplio de toda una vida y han habido muchas investigaciones sobre el tema de paz, muchos programas para la paz y además de eso, hay espacios en nuestro país, contextos como decir el Catatumbo, donde todas las personas como que dirigen las personas, no, el Estado o parte del Estado dirige mucho presupuesto o cantidad de presupuesto para el combatir la paz. Entonces, todo esto va generando, estas investigaciones van generando esos textos, ¿sí? Estas teorías para poder así generar un estudio sistemático y estructurado. Señora, bueno, para generar un estudio sistemático y estructurado y poderlo plantear y escribir en estos textos y que estos sean socialmente aprobados y que también sirvan como base para que se puedan después utilizar en las realidades del país. ¿Sí? Todas estas dos posiciones vienen extraídas de Urra, Muñoz y Peña en el 2013, cuando ellos escribieron estos textos sobre el tema del discurso. Existen tipos de discursos, eso depende del momento preciso de la población, del contexto. Hay que tener presente que todos los discursos son diferentes. Hay discursos, el discurso del dueño de la Apple, el discurso del Papa, el discurso del ministro de Educación, el discurso político del presidente Petro, el discurso de algún historiador. Entonces, todo esto va como encadenando cuál es la temática y el contexto de todo lo que nosotros vamos a ir a decir en ese discurso, o no nosotros, la persona que está dando el discurso, de acuerdo a la posición en que se encuentra, pues de esta misma forma el discurso se va desenvolviendo. Hay que tener presente también que cuando nosotros vamos a ser generadores de estos discursos o vamos a ser moderadores, eh, las personas asumen, ¿m? A veces la inteligencia o la forma en cómo ellos captan un poco más las ideas, unos lo hacen de manera visual y los otros lo hacen de manera auditiva.
Entonces, esto es lo que hace que el discurso también, por lo menos los políticos, ¿sí? Los políticos juegan mucho con eso, con las presentaciones visuales, con la música, con el tono de voz, con todo esto para cautivar a la persona que se está, a las personas que están nosotros eh, diciendo. Acá me hacen una pregunta, profe, en el caso de las canciones o la música genera una retórica, ¿no es considerada como un discurso? Sí, ahí estaba en los tipos de discurso está la retórica, ¿sí? Porque está el estético, está el retórico, el histórico, y de esto desprende el tipo de música. Mire, usted con una canción, usted puede generar un mensaje muy grande y las canciones mueven masas, ¿sí? Entonces, al haber este movimiento de masas, pues lógicamente que hay una gran, o sea, cautivan mucha gente. Entonces, sí, eso se puede tomar como una especie de conquistar y de conquistar y de persuadir las personas. Por eso les decía ahorita, les estaba hablando del discurso audiovisual, por lo mismo, porque los políticos, y hablemos de política, los políticos siempre utilizan esos medios, los visuales, para las personas que se impactan con los pósters, con las imágenes y todo esto, y el auditivo, los ritmos de las canciones, las letras y todo eso, esto hace una cautivación. Entonces por ahí va entrando la información y entonces por eso es que el pueblo vota mal, porque se dejan conquistar con canciones a veces que no son. ¿Cuáles son las características de ese discurso? Entonces, primero, entretener, ¿sí? Ofrece grandes ventajas tanto al emisor como al receptor, debido a la narración y a la expresión cultural que se utilice. Todo discurso tiene estas características porque recuerde que es de acuerdo al enfoque o el enfoque y el contexto donde ustedes están. Segundo, informar. Su principal objetivo es ayudar a los miembros para que estos pretendan ampliar un conocimiento específico o informarse de algún tema en específico. Por eso hay que tener mucho cuidado también cuando nos están de pronto convenciendo de algo, ¿sí? Porque esa es otra característica del discurso. El objetivo es convencer, ¿sí? Es influir sobre los oyentes acerca de verdades claras e indiscutibles que de poder ser probadas y comprobadas. Esto pues se hace más como en la parte científica, porque la verdad en lo político pues ellos sí lo logran convencer a uno, pero ya para decir vamos a aclarar ciertas situaciones que pasan en el gobierno o ciertas contrataciones que hacen y que no lo hacen. Argumentar, persuadir y el propósito se considera la respuesta precisa que el orador o el emisor desea obtener del auditorio. Como cuando ustedes van de pronto a una celebración de algún tema, perdón, a un congreso de algún tema que a ustedes les interese mucho y en realidad hayan obtenido ese aprendizaje y hayan dicho, no, cumplí con el propósito de venir acá porque esta información me sirve y era lo que yo estaba buscando. Entonces, tener en cuenta que cuando se vaya a generar un discurso, ustedes deben precisar estas características, ¿sí? El discurso, hay varias características. Uno es para entretener, el otro es para informar, el otro es para convencer, otro es para argumentar, otro es para persuadir y otro es con propósito. ¿Sí? Cualquiera de estas características son utilizadas de acuerdo al entorno o la población de las que ustedes vayan a ir a enfrentar cuando vayan a hacer este tipo de discursos. Elementos. Los elementos que debe tener un discurso o de acuerdo nuevamente al entorno, se toma como referente el tiempo de los hechos pasados como para generar de pronto alguna base del pasado y tener un antecedente para de esta manera
poder hacer un, un discurso que se llama narración ulterior, ¿sí? Después viene la narración anterior, que es como la profecía o predicción, cuando pues hay muchas personas que trabajan con estas predicciones. Entonces, es que en tantos años pasó esto y en tal año va a pasar eso. ¿Sí? Narración simultánea es el reportaje que se hace directamente cuando está sucediendo una noticia en tiempo real. Esta narración, estos elementos que les estoy hablando, se los estoy hablando sobre el tiempo, ¿sí? Sobre el tiempo. Lo que es narración ulterior son hechos pasados. La narración anterior son las profecías o predicciones. Y la narración simultánea es el tiempo presente, lo que está sucediendo. Otro elemento que lleva el discurso pues, es la persona, ¿sí? Narración heterodiegética, que es el relato, está en tercera persona. Y la narración homodiegética, el relato está en primera persona. Cuando un periodista habla sobre algo en una tercera persona o cuando yo hablo sobre yo misma, que es en primera persona. Y el nivel, que es otro elemento, es la narración metadiegética. Hay que tener muy claro cuál es su objetivo, qué es lo que se pretende conseguir. Y en este tipo de narraciones, lo que se pretende conseguir es informar, motivar, divertir, advertir y entre otros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un congreso, entonces, yo qué pretendo? Pues informar las nuevas políticas de la psicología, informar las nuevas técnicas, los nuevos conceptos, bueno, lo que sea, las nuevas investigaciones, ¿sí? Esto es lo que quiere decir como el nivel de ese tipo de narración o el nivel de ese tipo de discurso que nosotros estamos dando a las personas que asisten en el momento exacto en lo que nosotros estamos diciendo. Formas del discurso, que es la narración como tal, la exposición de alguna situación, la argumentación, la descripción y el diálogo, ¿sí? Todas estas formas eh, es lo que llamamos nosotros discurso, porque en algunos momentos estamos narrando una situación, en otros momentos estamos exponiendo un tema, en otros momentos estamos argumentando alguna verdad, ¿sí? En otros momentos estamos haciendo una descripción de alguna situación que está pasando y en otros momentos estamos generando un diálogo simplemente en la familia y estamos, pero en ese diálogo estamos también generando un discurso. Entonces, todo discurso, pues, como les decía, tiene un emisor y un emisor y un receptor. Y todo discurso tiene una intención, de acuerdo a lo que ustedes pretendan comunicar, al mensaje que pretendan hacer, a quien vaya dirigido. Entonces, de todas estas formas es donde están los diferentes tipos de discurso. Eh, el uso del discurso también habla de algunas formas del lenguaje. Está el lingüístico y las ciencias sociales, que es una forma de lenguaje escrito o hablado, que es conversación con su entorno social, político. Está la antropología y la etnografía, que también se habla de un evento de comunicación. Está la filosofía, que es un discurso, este es más bien, es un sistema más bien social de pensamiento o de ideas. Y está el psicoanálisis, que se basa en la lógica, pero incorpora los aportes de la lingüística, la antropología, la filosofía y la historia. Su principal función ha sido desde sus orígenes comunicar o exponer, pero con el objetivo principal de persuadir también. Podemos decir que en un discurso es un acto de habla y por tanto consta de los elementos de todo acto de habla. Se los leí así para poderles explicar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, de acuerdo al, al contexto donde estemos, es donde nosotros vamos a generar la herramienta o la estructura o el esquema de ese discurso, ¿sí?
Y siempre, como somos de las ciencias sociales, casi siempre el lenguaje de nosotros es escrito por los informes que estamos dando o hablado cuando los tenemos que exponer. ¿Mm? Entonces, esto es como para que ustedes tengan también presente que deben acogerse de las herramientas que nos brinda a nosotros la profesión, como son todas las bases teóricas, todos los autores, las teorías, para cuando vayamos a generar un discurso y que lo que vayamos a decir esté basado en algo que ya haya sido escrito, que ya haya sido comprobado y que lógicamente sea acorde y argumentado y coherente a lo que ustedes están en su momento hablando. La importancia del discurso es la objetividad, por eso decía de poder hablarlo acorde, porque cuando nosotros estamos tratando algún tema y si no llevamos como un hilo conductor y si no centramos el discurso y si no llevamos una idea principal, pues lógicamente que no va a generar ninguna eficiencia ni unos buenos resultados o algunas argumentaciones excelentes de ese discurso porque pues no hay un hilo conductor, no hay una coherencia, no hay un tema principal porque también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre hay un micrófono abierto, siempre revisar, ser objetivos en este tema principal y ser coherentes y llevar un hilo conductor del discurso para que de esta misma manera todas los resultados de esa reunión que se esté dando y de ese mensaje sean resultados óptimos y, y acordes a lo que ustedes estén pretendiendo conseguir con este discurso. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Buenas tardes, muy claro. Bueno, profe Diana, puedes continuar. Muchísimas gracias, profe Gracias. Ingrid. Gracias, estudiantes, por la participación. Bueno, hasta aquí vimos uno de los métodos para poder hacer un análisis de todos los fenómenos que nosotros vemos y analizamos desde la psicología política, que es el análisis crítico del discurso. Ahora vamos a conversar sobre los fenómenos sociopolíticos y quisiera preguntarles a ustedes qué entendemos por esa palabra o esas dos palabras, fenómenos sociopolíticos. ¿A qué nos suena? Pueden abrir los micrófonos tranquilamente. Bueno, pues en mi opinión son estos sucesos que incorporan, que van desde la legislación e implican la convivencia cultural, es decir, político, todo el tema legal y legislativo. Muy bien, sí, eso es uno de los componentes Pues, básicos que la tenemos en este convivencia tema. ya más cultural, como para hacerla más. Sí, señora. Qué pena, Juliet, es que se me cayó tu audio, entonces te escuché como hasta la mitad y yo por eso intervení. Perdón, Juliet. Decías lo último, es que se escuchó entrecortado. Sí, sí, señora, es que me está fallando el internet, pero pues nada, es básicamente eso, como toda la legislación que termina implicando e interviniendo en la cultura y convivencia, pues sí, cultural para connotarlo ya social. Muchísimas gracias, Juliet. Su merced está abordando uno de los puntos claves de los fenómenos sociopolíticos, que es ese componente político precisamente. Por ahí vi que también creo que hay una manita levantada. ¿Tengo un puntico o es alguien que interactuó? Jessica Jiménez, cuéntame. Sí, profe, gracias. Quería, pues, de pronto la palabra fenómenos, yo creo que nos lleva o nos invita a pensar en aquello que es tendencia, en aquello que motiva una reacción, es como aquello que está sucediendo como el evento en este momento que llama la atención en el campo sociopolítico. Entonces, si en el campo, por ejemplo,
de la música, la tendencia o el fenómeno es tal cantante, entonces en el aspecto sociopolítico también será, por ejemplo, las formas como hacen ahora los discursos, la forma como llegan a las personas. Claro que acá en Colombia, por ejemplo, nosotros hemos visto que han variado las caras, pero el discurso viene siendo muy parecido, ¿no? Entonces, como que es algo como, pues lo entiendo yo así, ¿no? No sé, gracias, profe. Jessica, junto con Juliet, ustedes vieron los dos aspectos claves de los fenómenos sociopolíticos. Juliet hablaba de un componente que es la política y es todo ese manejo legal de las políticas públicas. Y tú hablas de un componente social, como cuando hablamos de fenómenos es algo que es tendencia, algo que se está moviendo, algo que es actual, algo que nos está tocando a todos. Ustedes ya vieron esta parte de la web entre ustedes Buenas dos. tardes. Dime, ¿hay alguien más que desea participar? Bueno, respecto a, a las compañeras, puedo concluir que los Ujú. fenómenos sociopolíticos pueden asociarse a cambios individuales o grupales que afectan a uno o a más personas. Estos pueden ser cambios negativos a nivel individual o positivo. A nivel de comunidad puede ser un cambio positivo. Un claro ejemplo sería la migración, problemas de migración masiva, las rebeliones políticas y las tendencias laborales. Muy bien, tú acabas de precisamente de hablar también de ese componente social, cómo esa interacción social también moviliza esos fenómenos sociopolíticos. Es que si hablamos de lo social es porque tenemos esa interacción y como psicólogos estamos llamados a poder analizar ese componente de relación, de emoción y de comportamiento. Muchísimas gracias por estas tres participaciones porque nos abren ese espacio para poder definir qué es un fenómeno sociopolítico. ¿Y qué nos dice Delitzsch en 1979? Lo voy a leer. Manuel, cuéntame, antes de poder leer la definición. Manuel levantó la Buenas tardes. manito. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, profe. Compañeros, muy buenas tardes. Pues los fenómenos sociopolíticos son todos aquellos aspectos que tienen que ver directa o indirectamente con la política, todo aquello que nos influye. Por ejemplo, hace poco fue el presidente Petro a la posesión del presidente en Panamá y hubo un tema con la cuestión de la migración por el Ujú. tapón del Darién. Y eso tiene que y eso debe influir, influye políticamente en el acercamiento que tiene el país nuestro, Colombia, con el país de Panamá. Cómo ya están bloqueando la frontera y todo lo que está haciendo nuestro país vecino con respecto a esa migración. Y por todos estos, digamos, todas estas situaciones, por ejemplo, lo que se aproxima y se avecina en Venezuela, las políticas, incluso en las políticas de comercio con otros países, como por ejemplo lo que hubo el problema con Rusia y Ucrania, nos afectó a nosotros en las políticas de comercio. Entonces, todos aquellos movimientos y todas aquellas acciones a nivel incluso mundial afectan la política y afectan digamos, ese componente que tenemos nosotros aquí en Colombia. Muchísimas gracias, Manuel. ¿Cómo marcaste en una situación actual la definición de los fenómenos sociopolíticos? Un fenómeno sociopolítico, lo que tú acabas de decir, es un evento, es una situación o es un proceso social que se va teniendo o que se va gestando al interior de un grupo social que tiene un impacto muy significativo en esa estructura social y en ese sistema político de una sociedad. Manuel, ¿me regalas porfis el silencio de tu micrófono para que no genere interrupción? Ya, ahí, gracias, Manuel. Entonces, estaba conversando. Los fenómenos sociopolíticos son esos eventos, esas situaciones, esos procesos que tienen un impacto muy fuerte y significativo en una estructura social
en lo que tú nos acabas de decir sobre ese tránsito de personas de manera ilegal y riesgosa sobre el tapón del Darién y cómo está afectando la estructura social de Panamá y de los países donde van a llegar estos posibles migrantes, ¿no? Y cómo van a afectar también el sistema político de esa nación donde están llegando o donde se está sucediendo esta situación humanitaria, porque es un impacto humanitario lo que está generándose allí al atravesar la frontera. Estos fenómenos suelen involucrar la interacción de diferentes actores sociales, de una comunidad, de las instituciones políticas, de grupos protectores de derechos humanos, grupos sociales, que están profundamente influenciados por las dinámicas que tienen una estructura ideológica y unas normas culturales. Decía Delitzsch en 1979 que los fenómenos sociopolíticos son situaciones y procesos que surgen de la interacción entre la sociedad y ese sistema político. Y ese sistema político no necesariamente son esas figuras que nosotros elegimos a través del voto, sino es ese sistema político que nosotros tenemos en nuestros entornos cercanos, como las juntas de acción comunal, como las organizaciones, por lo menos en nuestro sistema universitario, los representantes de estudiantes, el Consejo Superior, en fin, todas esas instancias de deliberación política que rigen la normatividad de nuestro relacionamiento como sociedad. Delitzsch también nos decía que estos fenómenos reflejan cómo los elementos sociales, culturales, económicos y políticos influyen mutuamente. O sea, es que estas relaciones son simbióticas y cómo impactan en la vida colectiva de una comunidad o una nación. ¿Qué componentes tienen estos fenómenos sociopolíticos? Ustedes, estudiantes, lo acabaron de decir, un componente social, que están relacionados con la organización de la sociedad, que incluyen las relaciones que se tienen los individuos y los grupos. Son esas estructuras familiares, económicas, educativas y culturales. Y el otro componente clave es la política, son esos elementos que conciernen al gobierno, a la política, a las leyes, a las políticas públicas, a la relación que hay entre esa relación de poder y sociedad. ¿Y cuáles son las características principales de estos fenómenos sociopolíticos? La primera es una interconexión, es decir, que estos fenómenos sociopolíticos reflejan la interacción compleja entre la sociedad y el sistema político, donde los cambios en uno pueden influir en la estructura del otro, en una influencia de poder, como lo analizábamos en el análisis crítico del discurso, y es que esta influencia de poder juega una dinámica muy importante y crucial, ya que determina que la autoridad puede tomar decisiones y cómo estas decisiones pueden afectar los grupos sociales. Y un contexto histórico-cultural es que estos fenómenos pueden ser comprendidos fuera del contexto en el que ocurren, ya que están moldeados por una historia y un trasegar cultural. Cada grupo social es diferente y lo medida esa diferencia lo cultural. No sé, veo que como que hay estaba yo aquí revisando, hay como una manito levantada. Luz Ángela. Profe, pero ya lo habías mencionado dentro del discurso, porque pues casi siempre los fenómenos sociopolíticos se los relacionamos un poco por todo el impacto que tiene que ver en este caso que genera la política o las decisiones políticas, o también en este caso, como mencionaba el compañero, relacionamiento, pero también influye un poco todos los fenómenos sociales que impactan también todo lo que tiene que ver con lo que es la construcción de política pública y todo lo que tiene que ver en este caso, en las modificaciones que se hacen a nivel de leyes, y pues que digamos que esa es como la carnita pues para poder, en este caso, que existan este número de senadores y políticos, pues para que puedan poder restablecer todo lo que tiene que ver de derechos y pues todas las necesidades que tenemos como sociedad. Un ejemplo muy claro fue el estallido social, pues que ya llegó, tenía un impacto y también de los movimientos, pero también en este caso de una sociedad que se encontraba ya cansada un poco de todo lo que había sucedido también, pues con lo que se genera en los impactos económicos, pero también veníamos de una pandemia, entonces eso también viene siendo como todos esos resultados que generaron este estallido, pero que de esa manera pues también existieron algunas modificaciones políticas. Entonces sería como eso.
Y tú acabas de definir esta primera característica, Luz Ángela, que es la interrelación social y política. A partir de esa movilización social, se afecta esa estructura social y política del Estado y de las instituciones públicas. Esos fenómenos políticos hacen que las protestas sociales son una expresión de una demanda política, de una necesidad urgente que tiene un grupo social que permite que estas entidades sociales y políticas tengan un replanteamiento de lo que realmente necesita este grupo social. Muchísimas gracias, Luz Ángela, porque acabas de graficar muy bien esa primera característica. La segunda también la tocaste, Luz Ángela, que es el impacto social, ese impacto en la sociedad, cuando se genera un fenómeno social político y hay movilizaciones de estructuras sociales, hay un impacto también en lo individual como ciudadano, porque cada uno nos impactó todo ese estallido social o cuando se hace una exigencia de derechos a nivel colectivo y obviamente afecta a ese colectivo que está representando esa necesidad o esa exigencia de derechos. También una de las características de los fenómenos sociopolíticos es ese contexto histórico-cultural. A nosotros nos antecede todo un bagaje de protección de derechos y todo un contexto cultural donde nosotros nos desarrollamos. Es muy diferente, por lo menos, donde está la profe Ingrid en este instante, que está en la zona de los Santanderes, a donde me encuentro yo, que estoy en la región de la Orinoquía. Tenemos un contexto cultural, un contexto histórico diferente a donde están ubicados ustedes y nuestra exigencia y análisis de estos fenómenos sociopolíticos los vamos a analizar de forma diferente bajo esta estructura de historia y cultura. Esto afecta mucho en la forma como nosotros podemos ver lo que está sucediendo políticamente en nuestra región. El dinamismo y el cambio es que estos fenómenos sociopolíticos están en constante evolución. Las políticas cambian. A partir de esta exigencia y este análisis de estos fenómenos, vamos a propiciar que este dinamismo social se dé. Y una conexión con el poder es que obviamente cuando hay una exigencia de derechos, cuando hay una movilización social, hay un cuestionamiento de ese poder que se está generando y se puede exigir y se puede ejercer una lucha de poder político, muchas veces se manifiesta a través de los conflictos y las manifestaciones sociales. Quiero compartir con ustedes un ejemplo de estos fenómenos sociopolíticos, cómo estas movilizaciones y estas exigencias se pueden ver también a nivel internacional, cómo las naciones se pueden unir para poder analizar y poder exigir unos derechos que nos cubren como ciudadanos globales. Quiero compartir con ustedes un acuerdo histórico que sucedió en el año, perdón, es que estoy viendo allá en el año 2015 sobre la cumbre del clima en París. Bueno, y testigo de este momento trascendental, por cierto, para todos, ha sido nuestra compañera Ana María Roura, ya en París. Ana María, un gusto saludarte con esta tan buena noticia. Bueno, una alegría para todos los asistentes, pero especialmente, hay que decirlo, para Francia, la anfitriona. ¿Cómo fue ese momento, Ana María? Momento histórico, muchísima emoción, aplausos que se sintieron en todo este gran anfiteatro que se ha creado en el aeropuerto Le Bourget, que a partir de este 12 de diciembre será histórico a nivel mundial. Por primera vez aquí se ha logrado un acuerdo global para la lucha contra el cambio climático, una nueva era. Estamos ante un nuevo momento en la historia. Hay un compromiso, hay un texto que está afirmado y está aprobado por estos 195 países y ahora queda lo más difícil, ponerlo en práctica, pero tenemos las bases, tenemos un acuerdo vinculante que era uno de los grandes temas de debate ante este acuerdo, ante esta cumbre, pero lo han logrado y sobre todo en los discursos que hemos escuchado ha estado muy presente la felicitación a Francia y el hecho de que París, justo cuando, por ejemplo, este sábado se conmemore un mes de los terribles ataques, esté recibiendo hoy este mensaje de esperanza, esté recibiendo hoy este mensaje de vida.
brillado de nuevo la ciudad luz, así lo han dicho, lo ha dicho uno de los que intervinieron precisamente en esta primera sesión, porque primero fue la aprobación y después país por país han ido tomando la palabra, Jenny. Ana María, ¿cómo será ahora para conseguir precisamente que se cumplan esas metas, tanto en las emisiones de gases contaminantes como en esos miles de millones de dólares que tienen que ser reunidos a contar del año 2020? Así es, Jenny, es el gran reto. No es un acuerdo perfecto, lo ha dicho el representante de la India, lo ha dicho también el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Lo que falta es lo más difícil, cómo poner en práctica este ambicioso plan. Por ejemplo, todos nos preguntamos ahora cómo se va a administrar ese fondo de 100 billones de dólares que va a haber cada año de aquí hasta el 2020. Son fondos que van a llegar a esos países en vías de desarrollo y que tienen que luchar contra el cambio climático, pero ¿cómo van a llegar? ¿Cuál es la organización? ¿Por qué mecanismo va a llegar ese dinero? Y sobre todo, ¿cómo se va a seguir y cómo se va a de alguna manera dar seguimiento a las acciones en la lucha contra el cambio climático? Todo eso está en este momento por ver. La próxima cita importante que seguirá a este acuerdo será en Nueva York en el mes de abril. Allí será la firma oficial del acuerdo ya histórico de París. Ana María, muchas gracias por todas estas informaciones y a celebrar allá en París. Bueno, mis queridos estudiantes, aquí vemos 3 ejemplos en este video de los fenómenos sociopolíticos. Uno, cómo los movimientos sociales permitieron y propiciaron estos resultados en la cumbre del clima en París en el 2015, cómo la presión de estos movimientos sociales hizo poner sobre la mesa de las Naciones Unidas una necesidad urgente de protección del cambio climático, que generamos que los países generaran una solución que fuera viable para poder proteger el medio ambiente de nuestro mundo, donde estamos todos. Un tercer ejemplo son las políticas públicas. Todos los países que nosotros suscribimos, y digo nosotros porque Colombia fue el primer país latinoamericano en firmar su pertenencia a la Organización de Naciones Unidas, al firmar esa vinculación con la Organización de Naciones Unidas hace que todos los tratados, todas las circulares, todas las resoluciones que emitan la Organización de Naciones Unidas se integren al marco jurídico interno a través de la Constitución Política. Y uno de nuestros artículos de la Constitución Política, el artículo 93, integra todo ese componente internacional que suscribimos con Naciones Unidas. Entonces, este también es un tercer ejemplo de cómo esta cumbre propicia una reforma política también en nosotros como Colombia, porque nos vinculamos a todas las decisiones que genere Naciones Unidas. Y al integrarlo en nuestro marco jurídico interno hace que nosotros reestructuremos nuestras políticas públicas. Y precisamente en esta semana, creo que hoy es 5, a partir del domingo nosotros empezamos a vivir una regencia política, una normatividad política en donde no se nos prohíbe el uso de ciertos materiales de plástico de uso cotidiano. Eso hace parte de precisamente los resultados de esta cumbre. Este video nos ejemplifica de 3 maneras cómo los fenómenos sociopolíticos impactan 3 instancias sociales. Como lo dije, entonces estos ejemplos de los fenómenos sociopolíticos se pueden ver a través de los movimientos sociales de protección y exigencia de derechos, las reformas políticas, los ajustes de las políticas públicas, y estos fenómenos sociopolíticos también surgen de las tensiones sociopolíticas profundas que reconfiguran el panorama político y social de la nación. Es lo que nosotros estamos viendo ahorita, desafortunadamente, con las tensiones entre Rusia y Ucrania, las tensiones históricas que se tienen en el Oriente Medio, en la Franja de Gaza, y las tensiones que tenemos aquí cerca de nuestro país y que a pesar de que se han generado los acuerdos de paz, aún se mantienen con los grupos alzados en armas.
Porque es importante nosotros desde la psicología política estudiar estos fenómenos sociopolíticos. Es importante porque estos fenómenos sociopolíticos afectan la cognición, las emociones y los comportamientos de los individuos y de los colectivos. Este campo también examina cómo las personas perciben y responden a estos cambios sociales y políticos, cómo nosotros vamos a responder frente a la nueva normatividad de uso de elementos de plásticos de un solo consumo, un solo uso, que lo vamos a vivenciar a partir del domingo. Vamos a analizar eso, esa es parte de nuestro ejercicio como psicólogos políticos. Y cómo estas respuestas pueden influir en la estabilidad o en el cambio dentro de una sociedad. Bueno, mis apreciados, hasta aquí este tema. Estas son las lecturas sugeridas para poder ampliar este ejercicio. No sé si alguno de ustedes desee ampliar la información o tenga alguna pregunta. No, profe, quedamos muy claros. Sí, quedamos muy claros. Ese tema es muy bonito, ¿no? Cuando uno lo va profundizando y ustedes que lo están llevando al contexto con estas organizaciones sociales, nos permite ampliar aún mucho más en la realidad lo que es el análisis crítico del discurso y cómo podemos analizar estos fenómenos sociopolíticos en este entorno de esta organización donde nosotros estamos teniendo esta interacción. Jessica levantó la manito. Gracias, doctora. Sí, es que pues sí me voy, es como preocupada. Señora. Lo que nos ha dicho en general, porque maneja muy bien el tema. Gracias, profe. Las dos impecables, pero sí me voy muy preocupada porque yo pues bueno, hace como unos 6 años, desde una situación personal que me aconteció, empecé a ser parte de un grupo pro vida acá pues, en donde yo vivo. Y resulta que me he ido pues documentándome en el tema y resulta que sí, se trata de mover, tratar de de suscitar conciencia en las personas sobre el derecho número 1, tanto en la Convención Internacional de Derechos Humanos como en la Constitución Política sobre el respeto a la vida. Yo tengo un bebé del cual me dijeron por escrito, eso es algo, pues una decisión personal, es incompatible con la vida. Hoy tiene 8, pues en la semana entrante cumple 8 años, pero me dice es un feto incompatible con la vida y la única opción que le dan a una mujer, a una mamá gestante, es aborte. Y tranquila que se meten pues ya los médicos en el discurso que les vienen programados a una cantidad de citas, como un guión, ¿cierto? Que pues tranquila, abortar es lo más normal, eso no es un pecado, esa es la cosa, pues es un derecho suyo. O sea, ¿en qué momento nosotros convertimos como derecho algo que, cierto? Esto es de opiniones, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que lo que está gestándose en el vientre materno, pues es otra vida que no se puede defender. De hecho, hace como unos 15 días o menos, hubo un proyecto de ley que se presentó acá en Colombia relacionado con el kit para la mamá gestante y incluye brindarle un apoyo no solamente tal vez significativo, sino un apoyo psicosocial a una mamá que te pase un embarazo en crisis, porque pues no es que nosotros estamos formándonos para ser psicólogos y decirle que sí a todo lo que el paciente diga, sino que hay que ser objetivos. A ver, los valores no son objetivos, no son subjetivos, perdón, son objetivos. Y la objetividad a mí me invita a pensar que eso que está en el vientre de una mujer es una vida y pues que la vida se respeta independiente de cómo venga, ¿cierto? Esto pues hay una cantidad de situaciones y colectivos tanto a favor como en contra que defienden cada uno, como usted lo dijo, profe, la ideología, ¿cierto? Protectoras, tanto unos dicen del derecho a mi cuerpo, como pues nos han enseñado que es que como es el derecho a mi cuerpo, yo tengo derecho a elegir sobre mi cuerpo, sí,
es mi cuerpo cuando mi cuerpo solamente integra mi genética, ¿no? Lo que constituye mi ADN, pero esa persona que crece dentro de mí no tiene el mismo ADN mío, comparte conmigo ciertos caracteres, no todos. Cuando usted, la preocupación mía, ¿a dónde va, profe? A que usted nos dice que, digamos que como nosotros hemos sido un país, no sé si solamente es en el campo del componente climático, y quisiera pues de pronto si usted tiene la posibilidad de despejarme a mí la duda, en todos los campos, al nosotros haber sido firmantes de estos acuerdos que se celebran en las cumbres de Naciones Unidas, también se van a coger entonces a nivel nacional mediante marcos jurídicos, resoluciones o lo que sea, todo lo que tenga que ver con lo que aprueben allá, porque muy delicado que, por ejemplo, a unos niños de 12 años y 13 años con una situación social bien particular hace como unos 4 o 5 años, les dije, las de pañoletica verde les han dicho, pidan ustedes aborto para que les enseñen el aborto desde el colegio. O sea, ¿cómo va a aprender un niño que ni siquiera sabe manejar su sexualidad a hablar sobre que ser responsable por un montón de cosas como personas, funciones ejecutivas, etcétera, antes de empezar a exigir derechos de aborto, derecho al aborto, como así? Y en pandemia sí que se vio esto y tan delicado porque encontramos que muchas personas estaban promoviendo aborto seguro en casa. Ningún aborto es seguro, pues lo digo desde la experiencia, ningún aborto es seguro y desde todo de pronto la documentación que yo he obtenido, no hay un aborto seguro. Lo único seguro es que siempre va a haber un mínimo un muerto y si no, entonces, no es algo que se maneje como tan deportivamente, sino que en esta firma de acuerdos en Naciones Unidas han estado empezando a promover de una manera, lo decía la doctora Ingrid, en ese análisis del discurso que uno hace, cuando mandan unos niños, ¿cuáles son esos comodines para movilizar emociones en las personas que van a votar un sí o un no? Entonces mandan unos niños a decir, denos aborto, nosotros tenemos derecho a que nos hablen de nuestros derechos reproductivos a los 12 años, por es el contexto, cuáles son esas cartillitas que están volando por todo el mundo donde nos les están enseñando a los niños una hipersexualización y vemos una sociedad que está cada vez en un declive más grande y donde estamos los papás que nos volvieron atados de mano, como que usted acepte lo que dijo el gobierno porque no es más, acepte la política que venía diciendo Gina Parodi que en su momento se le estancó, pero ya ahorita estaban en el Congreso desde que empezamos este nuevo gobierno, otra vez a promover lo mismo. Sí, claro, hay que respetar los derechos pues privados, los derechos de los colectivos, que aquello que es un delito, como matar, o aquello que está mal, como robar, se nos vuelva algo aceptable o lícito cuando no lo es algo de objetividad, ¿no? Entonces, a mí eso era lo que me preocupaba. Si en este caso que se han firmado todos estos acuerdos, pues lo que se firmó en la cumbre que usted nos mencionaba, reestructuraría nuestro marco político también en Colombia o nuestro marco jurídico de, por ejemplo, el derecho a la vida. Gracias, profe. Qué pena. No, tranquila, Jessica, y precisamente es el espacio de discusión. Y para eso son estas web conferences y los IPAs que yo les comentaba al inicio, dinamizado por estudiantes y por docentes. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar y si la profe Ingrid desea intervenir también, muchísimas gracias. Y quiero resaltar los componentes que tú hablas. Uno es el marco jurídico y el otro es el componente ético y moral. En cuanto al marco jurídico, Colombia, al ser un país garante de protección de derechos y suscrito en Naciones Unidas y a través de nuestra constitución política, todos los acuerdos que se establezcan en Naciones Unidas se integran en nuestro marco jurídico interno. ¿Y cómo se integra? Al firmarlo, ya hace parte de nuestro marco jurídico. ¿Y cómo se materializa? A través de leyes. Hay un componente de protección de derechos de la mujer, que es el Tratado de Toda Discriminación contra la mujer y sus derechos, en donde se establece precisamente una libertad sexual y una libertad de la escogencia sobre los mecanismos de salud y atención y su vida reproductiva.
Eso hay que tenerlo en cuenta y está dentro también de nuestra legislación interna. El otro componente es el ético y el moral. Nosotros, como nosotros lo vimos cuando cursamos ética y ciudadanía, vemos que la ética tiene que ver mucho con nuestro carácter y nuestra personalidad. Y tú en tu discurso lo estás diciendo, hablando del análisis crítico del discurso, tú lo estás diciendo, tú tienes una formación ética en un componente y una protección pro vida. Y desde la moralidad, desde las reglas que me dicta la sociedad que median y enmarcan mi ética, tú nos estás diciendo que en tu ambiente social, precisamente la educación sexual como se estaba estipulando hace unos años o como se proponía hace unos años y el poder generar unos métodos abortivos no son los más adecuados para tu contexto moral y social. Precisamente como psicólogos políticos tenemos que analizar esas posturas dentro de un entorno social y poder mediar para que estas posturas se puedan materializar en la escogencia de unos líderes sociales que puedan permitir que las políticas públicas estén orientadas a lo que está diciendo o lo que se está dialogando y consensuando como grupo social. Tú me dices que haces parte de un movimiento social y precisamente ese fenómeno sociopolítico son los que movilizan precisamente este ejercicio de toma de conciencia mediante la ideología que ustedes están teniendo. Entonces tú nos abres, yo no te voy a decir que está bien y que está mal porque eso hace parte de la estructura ética y política. Lo único que te puedo decir es que nosotros como psicólogos estamos mediados bajo un código ético y que tenemos que respetar siempre la protección de la vida de la persona que nos está llegando o el grupo social que nos está llegando y tenemos nosotros que promover ese ejercicio. Entonces, el análisis está en cada ejercicio de intervención social comunitaria que ustedes hagan, siempre mediando la protección del derecho a la vida y a la dignidad, que son los dos derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos colombianos. No sé si Ingrid desea aportar algo allí. No, profe, fue lo que le vi en los labios. No sé, Jessica, si te dejo abierta también la duda, pero la primera es que sí, todo lo que se suscriba a Naciones Unidas se integra en el marco jurídico interno. Y dos, el análisis ético y moral lo hacen los grupos sociales a partir de un contexto histórico, un contexto cultural y obviamente una ideología que se tiene. Y tú que haces parte de un movimiento social, eso está muy enmarcado en la protección de un derecho básico que es el derecho a la vida. No, gracias, profe. Muchas gracias por su explicación. Con gusto. No sé, bueno, veo que la profe Dolphy está conectada. Bienvenida. La profe Dolphy es nuestra directora de curso. Bienvenida, profe. Muy buenas tardes, profes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a ustedes, queridos estudiantes. Ando con una pequeña afectación en mi garganta, entonces he estado aquí muy juiciosita, calladita. Darles las gracias a ustedes, profes, por la manera en cómo han dinamizado este espacio y creo que ha sido muy comprensible el tema de los fenómenos sociopolíticos y el análisis del discurso y acabo de tomar una decisión que voy a proponer de una vez. Y analizando el discurso y el impacto que se va generando de Jessica hace un momento, pensaba qué puede estar ocurriendo en cada uno de nuestros participantes, no solo de los que estamos en este momento aquí, sino de los que luego van a ver esta web. Y es, ahora que hablábamos de fenómenos sociopolíticos, cómo estos impactan en nosotros a nivel emocional y de comportamiento, a dónde nos llevan. Todo, por ejemplo, lo que mencionaba Jessica ahora de hace un tiempo que empezó este debate, que ha sido bastante polémico en cuanto al aborto, por ejemplo, y pues no solo ese, pero ello va generando en nosotros un componente emocional. Y me gustaría mucho proponer que hablemos justamente, que nos metamos un poco en esto de las emociones, ya que las emociones tan de moda en estos últimos días, y hagamos nuestros IPAs
centrado justamente en el impacto emocional que van generando este tipo de fenómenos sociopolíticos. Y me gustaría muchísimo que abordáramos, por ejemplo, cómo se mueve, cuál es la emoción, ¿sí? Y cómo se da este proceso emocional, por ejemplo, en el momento del sufragio o en el momento de un plebiscito, ¿sí? Porque muchas veces hemos visto que las masas se tienden a mover por un muy buen análisis del discurso, que viene siendo bastante influyente, y se toman decisiones casi que basados en ese discurso, y a veces no hay un análisis profundo del mismo, como veíamos ahora a partir de esto. Entonces, me parece muy interesante e incluso oportuno como que hagamos un ejercicio de análisis emocional frente a ese impacto que se va generando de estos fenómenos sociopolíticos. No sé, mis profes, si les parece, creo que en esa parte no la alcancé a escuchar, alcancé a llegar un poco tarde, me excuso. Pero sí, para nuestros IPAs que vamos a realizar la otra semana, ya les estaremos colocando toda la información en el campus. Pero, profes, creo que es oportuno y pienso que ustedes, estudiantes, han ido tomando poco a poco y enlazando todos los temas que hemos ido viendo, ¿cierto? Porque acá podemos analizar el sujeto político, la intersubjetividad política, los fenómenos sociopolíticos, el análisis del discurso, y pienso que en un fenómeno sociopolítico podemos verlo y ejemplificarlo muy, muy bien. Entonces, profes, muchísimas gracias de verdad por el espacio y por el manejo del tema. A su merced Sí, por abrir profe. el espacio a acompañarnos. Perdona, Ingrid. Sí, profe Milena, esto me parece muy, muy bien esa proposición que acabaste de decir, porque en realidad todo nos lo mueven a través de las emociones. O sea, todo el discurso siempre va enfocado a que la persona vibre, a que la persona se entristezca o sienta pesar o sienta compasión, o sí. O sea, siempre movilizan, las masas se movilizan a través de la emoción. Entonces, sí, me parece un tema muy, muy, muy acorde a lo que estamos viviendo, y siempre lo que yo les decía en mi presentación, el discurso siempre está movido es por cómo yo logro persuadir y cautivar a la persona. Entonces yo tengo que analizar muy bien el contexto para ver qué fibra le toco, qué emoción toco, y de esta manera lo cautivo. Entonces sí, profe, hagámoslo de eso, de esa temática. Vale, sí, ya quedó definido. Entonces, compañeros, nos encontramos en julio 12, como le mencioné en el ¿Amala? inicio de la web. A estar atentos al aula virtual, al ambiente de información del curso, a la mensajería interna del aula y a sus correos electrónicos como el grupo de Teams. Tenemos múltiples medios de comunicación con ustedes para que puedan encontrar la hora y el enlace de conexión de este CIPAS y podamos ampliar mucho más la información. Cerramos con la intervención de Luz Ángela, que tiene la manito levantada. Sí, sí, profe, pues pensando un poco en el tema que ustedes proponen para poder participar y que me parece muy interesante porque escuchando un poco el discurso de Jessica, probablemente encontremos personas que no estén de acuerdo con la situación y que subjetivamente o emocionalmente hagamos de pronto un aporte en relación al discurso, pues que no llegue al punto de que haya como una equidad. Entonces, y que a veces sucede que uno no maneja sus emociones y que probablemente al no tener ese manejo tome puntos opositores que terminan no siendo empáticos y que terminan en este caso sufragando un poco en todo lo que no tiene que ver con la equidad en relación a los dos puntos de vista. Entonces, uno también como profesional, me imagino que uno tiene que llegar a ese punto porque pues tiene que comprender en este caso las dos realidades y los contextos. Entonces sí me parecería muy chévere que se lograra manejar ese punto y cómo uno como profesional puede llegar a ese punto de equilibrio.
porque pues uno puede comprender las diferentes razones, pero siempre habrá un opositor ante las primeras razones que usted dé dentro del discurso. Es como uno también puede manejar eso desde esa parte emocional y no, vengo amarrando un poco lo que tiene que ver con la subjetividad o el sujeto político que mencionábamos un poco antes, ahora manejar un poco todo lo que tiene que ver con el discurso. Y al manejar las emociones, pues sí, sería un poco cómo nosotros detonamos un poco y podemos llegar a ese punto de equilibrio como profesionales, ¿no? En esa partecita. Perfecto, entonces más que avalado, profe Dorfi. Listo, muchísimas gracias estudiantes por hacer presencia en este espacio, en esta web conference. Esperamos que lo conversado acá sea muy útil en su proceso de formación profesional, no solo en el ejercicio que estamos entregando en esta etapa, sino que ustedes puedan retomarlo en un momento propicio cuando estén ejecutando ya sus labores profesionales. Muchas gracias a ustedes, a la profe Ingrid por su sabiduría, por permitirnos conocer ese análisis crítico del discurso, a la profe Dolphy por abrirnos este espacio y nos estaremos viendo entonces el 12 de julio en nuestro CIPAS dinamizado por docentes. Un abracito y que estén muy bien. Muchas gracias. A ustedes.